Es uno de los asesinos seriales más infames de la historia moderna. Jeffrey Dahmer, necrófilo y caníbal, asesinó a 17 hombres y niños en el transcurso de 13 años. Pero, ¿qué pasaba por la mente de este monstruo? ¿Los asesinos nacen malvados o se vuelven malvados con el tiempo? Me llamo Dr. Eric Kay. Soy psicólogo criminalista de profesión. Y mis áreas de especialización son los homicidios, los delitos sexuales y la psicopatología. Trabajo en el lado oscuro. El Dr. Kay tiene una conexión inusual con el caso Dahmer que no tiene ningún otro psicólogo criminalista. Me involucré en el caso Dahmer hace muchos años. Resulta que estaba en una tienda. Vi a un hombre que tenía un aspecto inusual, así que me acerqué a él y empecé a hablarle. Y dijo que era de Chicago. Dije, bueno, ¿qué te trae a California? Y él dijo, mi madre intentó suicidarse. Y vine a ayudarla. Le dije, sé quién eres. Eres el hermano de Dahmer, ¿verdad? Así que nos hicimos amigos. Conocí a su madre y la entrevisté. Y Dios mío, eso me llevó a muchas otras cosas. Por eso, ese momento en la tienda condujo a toda otra vía de investigación. Empecemos por el principio. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, hijo de Lionel Dahmer y Joyce Annette Rocky Dahmer. De niño, Dahmer se aislaba a menudo. Ambos padres lucharon contra la depresión y se pelearon constantemente durante su matrimonio. Así que Jeffrey tuvo una infancia difícil. Había problemas en casa entre el marido y la mujer. No había una familia unida. No tenía el apego que tiene la mayoría de la gente cuando crece y se sentía solo. Por supuesto, un día vuelve a casa, creo que cuando tenía 17 años. Su madre se había ido, cogió a David, el hijo menor, y se marchó. Y eso fue traumatizante para él. El joven Dahmer era dolorosamente tímido y retraído. También mostraba interés por los animales muertos, diseccionaba cadáveres y recogía huesos de pollo para blanquearlos. Afirmó que este proceso le excitaba. Esto no es infrecuente en cualquier niño que experimenta un trauma y sin duda es un rasgo común entre muchos asesinos en serie. Cuando hablamos de maltrato animal, de provocar incendios, son resultados de traumas infantiles. Falta de apego. Los niños no pueden expresarse, no pueden decirte lo que realmente les preocupa. Así que a menudo provocan incendios o hacen daño a los animales. Esa es su voz, es un grito de auxilio. Nunca hablamos de sus fantasías. El trauma de Dahmer y su fascinación por los animales muertos empezaron a interactuar con su floreciente sexualidad. Se obsesionó con tener control y poder. También fue por esta época cuando se dio cuenta de que era gay, lo que le hizo sentirse avergonzado y confuso. También era muy conflictivo. Se sentía solo, conflictivo. Tenía falta de apego. Todas estas cosas sentaron las bases de hacia dónde iría. Un proceso muy interesante, porque no fue un día que se despertó y sonaba como un asesino. Es decir, lo fue construyendo a lo largo de varios años. Como recordarás, en este caso, tenía fantasías sobre matar a un joven. Con el tiempo, las fantasías se convierten en comportamiento. Empezó a tener obsesiones, pensamientos de violencia, entremezclados con sexo. Y cada vez iba peor. No sabía cómo contárselo a nadie, así que no lo hice, me lo guardé todo dentro. Tenía el deseo de estar con alguien que había sido enterrado, así que en términos parafílicos. Tenía la fantasía sexual de estar con alguien que estaba inconsciente. Merriam-Webster define la parafilia como un patrón de imágenes o comportamientos mentales recurrentes sexualmente excitantes que implica prácticas sexuales inusuales y sobre todo socialmente inaceptables. Ahora bien, hay distintos tipos de parafilia, ¿verdad? La parafilia no delictiva. La gente se mete en el látex, se mete en peluches y cosas así. Sabemos que cuando los jóvenes alcanzan la edad de 18 años, y el 99% se han masturbado hasta el olvido, lo sabemos a ciencia cierta. Vale, siempre me preocupa ese % que no lo hizo. ¿Qué les ha pasado? Están mintiendo. ¿Qué ha pasado? Acerca del 10% de los varones estadounidenses están implicados en diferentes formas de parafilia. 4 de esos 10 hombres se dedican a la parafilia criminal. Aproximadamente la mitad de ellos se meten luego en tipos muy violentos de parafilia criminal.
En el instituto, Dahmer empezó a beber mucho para hacer frente a sus oscuras fantasías. Era conocido por gastar bromas y fingir ataques epilépticos. A los 16 años, empezó a fantasear sobre cómo sería practicar sexo con un cadáver. Jeffrey tenía muchas fantasías, no compartía esas fantasías. Con el tiempo, las fantasías se convierten en comportamiento. Así que nadie se despierta por la mañana como un necrófilo. Es un proceso de convertirse, la gente se mete en estas fantasías y las fantasías se desarrollan. Todos somos seres sexuales. Todos tenemos que encontrar formas de ser sexuales, pero hay grupos de personas en nuestra sociedad que no se sienten cómodas en su propia piel, no se sienten cómodos hablando con otras personas. Ahora bien, hay una razón por la que se sentía más cómodo con los muertos, porque carecía de la habilidad necesaria para intimar. Tan baja autoestima, era tan inseguro en su propia vida, que con el tiempo se sintió más cómodo con personas que entonces no podían, que no le rechazaban, estaban muertos. Solo era cuestión de tiempo que Dahmer pusiera en práctica una de sus fantasías. En junio de 1978, 3 semanas después de graduarse en el instituto, Dahmer recogió al autoestopista Stephen X y lo llevó a casa de su padre. Los dos compartieron unas copas, pero cuando X intentó marcharse, Dahmer le apaleó con una vara. Dahmer procedió a mantener relaciones sexuales con el cadáver antes de desmembrarlo y deshacerse. Cuando Jeffrey mató a Stephen X, seguro que fue un gran alivio para él. Por fin conseguiría llevar a cabo sus fantasías. Ya sabía cómo iba a hacerlo. Lo había planeado primero en la fantasía, y por eso sabía que era el momento y la hora adecuados para cogerle, atraerle y matarle, y ahora se queda con el cuerpo. Y finalmente, ese fue su nivel de intimidad. Consigue intimar con el cuerpo, que la mayoría de nosotros damos por sentado en las relaciones normales. Pero ahora esta persona está muerta, no le van a rechazar. No se van a reír de él, no van a hacerle sentir inseguro. Puede hacer lo que quiera. Creo que eso realmente preparó el terreno para que más adelante en su vida fantasease. Después del instituto, Dahmer se alistó en el ejército, pero fue licenciado en 1981. Después, Dahmer se fue a vivir con su abuela y trabajó en el turno de noche en una empresa local de chocolate. Dahmer no volvería a matar durante casi 10 años. ¿Cómo es posible que alguien como él sea capaz de controlar sus impulsos? Encontraba otras formas de satisfacerse. Fue entonces cuando fui a conocer a la madre de Jeffrey Dahmer. Fue una entrevista realmente interesante la que mantuvimos. Así que sé que Dahmer había estado haciendo algo malo durante todos esos años en los que no había estado matando. Y ella dijo, bueno, me lo dijo, porque en su juicio, no salió a la luz. Pero te lo diré ahora, en confianza, lo que me dijo. Y voy a citarla. Me dijo, ya sabes, él miraba a los jóvenes que habían muerto en un accidente de coche, morían de enfermedades, él iba a las vistas. Luego, iba a los funerales. Luego iba a los cementerios, donde estaban enterrados. Y por la noche los desenterraba, para tener relaciones sexuales con ellos. Eso fue lo que me dijo. Eso le mantuvo ocupado durante varios años. Así que mantuvo las fantasías. Y representando realmente con cuántas había tenido relaciones sexuales. No lo sé, ya no lo sabe, no lo sabía. Pero ciertamente todo el desarrollo de la fantasía de estar con alguien que había sido enterrado era muy, muy importante para él. El robo de tumbas no pudo satisfacer sus impulsos durante mucho tiempo, incluso llegó a tener un maniquí, pero no era lo mismo. En 1987 la carrera asesina de Dahmer se reanudaría y acabaría con la vida de otros 16 hombres y niños. A menudo los recogía en bares gays, casas de baños y tiendas porno y los llevaba a su apartamento a tomar una copa. Tenía un perfil muy bajo, se limitaba a quedar con la gente, muy amistoso. Ya sabes, invitarles a su casa, claro. Mañana tomaba una copa, luego pinchaba la bebida. Quedaban inconscientes al principio, no era así. Los hombres fueron a su casa. Se quedaron con él unos días. No los mató inmediatamente. Fue cuando dijeron que tenían que irse. Cuando supo que tenía que matarlos. Porque no podía permitir que le abandonaran, que le rechazaran. Muchas de las víctimas de Dahmer compartían un perfil similar. Eran en su mayoría hombres de color que estaban en plena forma física. O en palabras de Dahmer, tenían un tipo de cuerpo Chippendale. Creo que seleccionó deliberadamente a hombres en lugares en los que pensó que no se les echaría de menos. Y puede que hubiera una pieza, estoy especulando sobre esto, que eligió a hombres de color porque él no era un hombre de color. Y así no sería
Sospechoso. Porque si estos hombres de color estaban desapareciendo, estarían buscando a otro hombre de color que pudiera estar haciéndolo, y desde luego él no encajaba en esa descripción.